Le invito a que abran su Biblia en el pasaje que se encuentra en Josué capítulo 7, versículos 1 al 13, donde hallamos un principio que nos muestra el problema que muchos tienen en su vida de oración. Escuchen con atención lo que nos declara en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: «No suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos». Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» Y Jehová dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. En este pasaje de la Biblia en específico, el Señor nos da un ejemplo que nos ayuda a identificar el problema que muchos tienen en su vida de oración, porque hay algunos que al no saber lo que deben hacer, se desesperan y culpan al Señor. Se preguntan por qué no les ha contestado, por qué no ha cambiado sus circunstancias. Llegan al punto de preguntarse por qué el Señor permitió que esa situación llegara a sus vidas. En vez de dedicar tiempo para buscar la voluntad de Dios o de permitir que les hable de manera específica, actúan con torpeza y avanzan a tientas en su vida de oración. Al final, o dejan de orar, o sencillamente siguen orando llenos de confusión y frustración. Quiero que escuchen cuidadosamente, porque la mayor parte de lo que voy a decir nos ayudará a construir el trasfondo de unas 5 declaraciones que quiero darles. Es muy importante que tengan la imagen completa de lo que está pasando aquí. Hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes: la calamidad de la nación de Israel, el grito de Josué y el mandato de Dios. Con esto en mente, veamos lo que está pasando.
Justo antes del capítulo 7, el pueblo de Israel ha ido a cruzar el Jordán y se ha enfrentado a la invencible ciudad de Jericó con murallas inquebrantables. Y como recordará en el capítulo 6, Dios le dijo a Josué dos cosas. En primer lugar, le dio una promesa al decir en el versículo 2, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y después de la promesa, le dio la estrategia militar para tomar Jericó. Una de las cosas interesantes aquí, que creo que pasamos por alto a veces, es que cuando Dios da dirección, Él no da generalidades. Cuando Dios dice esto es lo que quiero que hagas, aquí está la forma en que yo quiero que lo hagas. Dios es muy preciso. Entonces Josué les dijo, la siguiente ciudad es Jai. Envíen un grupo de espías. Y a su regreso, estos dijeron, Josué es solo un lugar muy pequeño. No hay ningún problema. Todo lo que tienes que hacer es enviar unos 2,000, tal vez 3,000 de nosotros, y tomaremos Jai. Después de todo, mira lo que hicimos en Jericó. Ahora, el gran error aquí está en que dijeron lo que nosotros hicimos. Y ellos no hicieron nada en Jericó. Mira lo que hicimos en Jericó. Tomaremos Jai sin ningún problema. Por lo tanto, la calamidad vino porque Josué, en lugar de escuchar la promesa y estrategia de Dios, escuchó a sus compañeros hablar de lo que iban a ser capaces de hacer, sin tomar en cuenta la estrategia de Dios en absoluto. Josué envió unos 3,000 hombres. Y esta pequeña y antigua ciudad se lanzó sobre ellos, los puso en fuga, mató a 36 de ellos y los dejó en total humillación. Así que ellos llegaron a casa desanimados y desilusionados. ¿Y qué dice el versículo 6 del capítulo 7? Cuando regresaron derrotados, dice la Biblia lo siguiente. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Así que Josué rasgó su manto lleno de dolor, se humilló delante de Dios ante el arca, y la Biblia dice que puso polvo sobre su cabeza. Y eso era para indicar que estaba de luto. Ahora escuchemos la oración que hizo Josué. En ella se refleja una actitud poco frecuente en el líder hebreo. Leamos Josué 7:7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. El líder de los hebreos no trae a la memoria ninguna de las promesas cumplidas por Dios en el pasado. Tampoco le agradece ni lo alaba. Lo que hace es humillarse y desahogar el dolor de su corazón. No se trata de una oración habitual, sino de un reclamo que le hace al Señor. ¿Cuántos de nosotros le hemos reclamado a Dios por haber permitido determinado problema en nuestra vida? Si somos honestos, reconoceremos que hemos actuado así en algunas ocasiones. No le hemos echado la culpa de forma tajante, pero en esencia es lo que hemos insinuado. Hemos camuflado nuestros sentimientos y hemos expresado, ¿por qué me tratas así, Señor? Si me amas como dices, ¿por qué permites estas cosas? Lo que hemos hecho es culpar a Dios. Mire, el Señor no es culpable por todos los líos que nosotros mismos provocamos, pero aquí Josué se atreve a culparlo. ¿Y qué le responde Dios? Escuchemos lo que dice en Josué 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora bien, Dios le dijo a Josué que tenía que levantarse del suelo, secarse las lágrimas, dejar de culparlo por el problema y reunir a los ancianos del pueblo. Luego debía dividir a la nación para, mediante un análisis,
poder encontrar al culpable de haberse apropiado del oro y la plata que habían sido santificados para Dios. Acán había tomado el oro y la plata y los había escondido entre sus pertenencias para usarlos para su propio beneficio. Y por eso Dios le dice a Josué: averigua quién ha pecado contra la nación de Israel, identifícalo, apedréalo hasta la muerte junto a su familia y luego quema todo. Dios estaba tratando de mostrarle al pueblo que cuando Él dice algo, realmente lo dice en serio. Mire, he mencionado todo esto para guiarlos hacia algunos puntos que deseo enfatizar. Muchas veces cometemos errores en nuestra vida de oración de los cuales ni siquiera tenemos conciencia. Nos preguntamos reiteradamente por qué Dios no responde a nuestra oración ni nos bendice como dijo que lo haría cuando, en cambio, lo vemos bendecir a otros. Queremos una vida de oración que sea eficaz, queremos ser capaces de hablar con Dios, que Él nos escuche y que nos responda como esperamos. Esta actitud es natural y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero surge la pregunta: ¿por qué entonces oramos una y otra vez y las cosas no se arreglan como deberían? Existe una semejanza entre esta situación y lo ocurrido con Josué. No vamos a culparlo más de la cuenta, pero el líder de los israelitas regresó de la batalla con frustración por la derrota y, en vez de pedirle a Dios que examinara su corazón y el del pueblo para ver qué andaba mal, comenzó a culpar al Señor. Esa era su intención y como resultado, Dios no se quedó callado y le dijo: vienes ante mí con tu rostro en tierra, lleno de dolor y ceniza, con las vestiduras rotas, ¿y me culpas por lo ocurrido? ¿Me preguntas por qué les he hecho esto? Lo que debes hacer es levantarte porque se ha cometido un pecado y debes corregirlo para que yo los pueda bendecir. Si no lo corriges, no habrá bendición. Ahora bien, esto es lo que sucede con frecuencia. Enfrentamos determinada situación y queremos una respuesta de parte de Dios. Él tiene la respuesta, pero antes nos exige que corrijamos algo en nuestra vida, familia, negocio o iglesia para entonces poder bendecirnos. Hay veces en que Dios nos indica que algo no anda bien, pero tenemos que seguir indagando para averiguar de qué se trata. En otras ocasiones, Dios es explícito y nos muestra, digamos, que existe algún tipo de ilegalidad en nuestro negocio, lo cual va contra la voluntad divina y por tanto debe corregirse. Dios dice que primero debemos lidiar con el problema para entonces poder bendecirnos. Él sabe que todos cometemos errores, todos pecamos involuntariamente contra Él, todos tenemos fallas que corregir. Ese no es el problema. Dios no está en el cielo esperando que usted meta la pata, como decimos comúnmente. El Señor quiere ver nuestro corazón. Quiere saber si estamos dispuestos a lidiar con el problema, si tenemos un espíritu de arrepentimiento y si estamos preparados para decirle: tienes razón, Señor, debo lidiar con esto inmediatamente y así lo haré. La clave de este pasaje bíblico que hemos leído no es culpar a Josué, aunque su actitud no haya sido la correcta. Su oración no fue: Señor, sé que eres fiel. Puedo recordar la experiencia ante el Mar Rojo y los 40 años en los cuales me guiaste. Ahora sé que debe de haber algo mal y quiero corregirlo. Muéstrame de qué se trata. Lo que hizo Josué fue culpar a Dios. Ahora deseo proporcionarle algunos principios que no debe olvidar en su vida de oración. Hay un tiempo para esperar y hay un tiempo para actuar. El tiempo de espera es aquel en el que Dios no le ha mostrado todavía lo que debe hacer. Pero una vez que le indique algo que necesita ser corregido, ya no es momento de orar por aquello, sino más bien de corregirlo. Es cierto que la Biblia dice que debemos orar siempre sin desmayar,
pero no es necesario abandonar la vida de oración para corregir aquello que Dios nos ha mostrado. Lo que quiero decir es que no hay que sentarse a esperar y suavizar a Dios con evasivas. Por lo tanto, el primer principio que quiero proporcionarles es que hay momentos en los que debemos esperar en el Señor y no actuar hasta que nos muestre cómo proceder. En segundo lugar, culpar a Dios en la oración es una pérdida de tiempo. Cuando oremos por nuestros problemas, nunca debemos insinuar que Dios puede tener algo de culpa en ellos. Lo tercero es que cuando oramos y el Señor nos muestra qué error es necesario corregir, debemos hacerlo al instante con la guía divina, en lugar de andar con evasivas diciéndole a Dios que lo haremos uno de estos días. Los problemas deben corregirse cuando Dios nos lo muestra. Otro principio es que debemos ser cuidadosos y no permitir que la oración pase a ser un sustituto de la acción. Dios quiere que oremos siempre. Ahora bien, hay momentos en que quiere que solo oremos y nos abstengamos de actuar. Sin embargo, cuando nos diga que actuemos, no será momento para escudarnos en la oración, sino para hacerle frente al problema. Es un mandato divino que merece nuestro respeto. Debemos confiar en el Señor porque Él ha dicho que será fiel. Sin embargo, hay situaciones ante las cuales debemos tomar la iniciativa. Dios le dijo a Josué que se levantara, dividiera al pueblo, averiguara cuál era el problema y lo corrigiera, porque solo entonces serían bendecidos. Quizás ya Dios le haya mostrado qué hacer en relación con su pecado, familia o trabajo, y usted sigue orando por ese motivo. El Señor lo reprende porque es indulgente, lo ama y desea lo mejor para su vida. Él quiere animarlo, edificarlo y moldearlo a su semejanza. Dios es su Padre Celestial y por ello nunca lo va a señalar en forma condenatoria. Lo hace para animarlo, levantarlo, edificarlo, ayudarlo, fortalecerlo y moldearlo a su semejanza. Y le ordena lidiar con el problema porque desea bendecirlo. En otras palabras, le está indicando que ya no es momento de orar por el problema, sino de empezar a corregirlo. Finalmente, deseo expresar que por mucho que oremos, nunca saldremos adelante si no enfrentamos el problema. Cuando Dios nos requiere por algún error cometido, debemos tomar la iniciativa y corregirlo. Solo entonces tendremos el privilegio de reclamar la bendición de Dios y salir adelante. Oremos. Padre, gracias por siempre estar dispuesto a perdonarnos. Sabemos que conoces cada una de nuestras debilidades y ves los deseos de nuestro corazón, pero a pesar de todo esto, ves nuestro potencial y nos amas tal como somos. Gracias por darnos la oportunidad de tener una relación personal contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Es por eso que hoy te suplico por aquellos que aún no han dado ese paso de fe y que aún no han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal. Guíales para que puedan reconocer que son pecadores y que acepten que Jesucristo es el único camino para ser salvos. Ayúdales para que puedan arrepentirse de sus desobediencias y rendir sus vidas ante la autoridad y el señorío de Jesús. También te suplico por aquellos que ya hemos dado este paso de fe para que podamos examinar nuestros corazones. Permite que podamos identificar aquello que no es de tu agrado, para que podamos ponerlo delante de tu presencia en oración y que así podamos disfrutar de la vida abundante que nos has dado. Todo esto te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.